Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a este nuevo Facebook Live, que como parte de las actividades de la decimotercera semana de derechos laborales estamos llevando a cabo. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, el señor Johannes Lauterborn, quien es representante precisamente de esta institución. Muy buenas tardes, Johannes. Gracias por estar con nosotros. Eh, Buenas tardes, señor cónsul. Me complace mucho estar aquí para poder compartir con usted y con el público los derechos que hace cumplir mi agencia, la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, y ojalá de esa manera, si a las personas cuyos derechos han sido violados, sí, alentar a esas personas a que se pongan en contacto con nosotros, con mi agencia, y hagan valer sus derechos de esa manera. Así es, ese es precisamente el objetivo que tenemos con todos estos Facebook Live. Y pues obviamente tengo que decirle que el gusto de contar con una persona como usted en estos espacios pues es completamente nuestro. Antes de iniciar con esta plática, Johannes, si me lo permites, le quiero comentar a la gente quién es Johannes. Johannes es un investigador de campo de la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo. Él obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas y además de doctor en Jurisprudencia en la Universidad Estatal de Arizona. Cuenta además con una maestría en Administración de Empresas de la Thunderbird Graduate School of International Management. Y por si fuera poco, pues tiene ya 18 años trabajando para la Junta de Relaciones del Trabajo en Phoenix, Arizona. Además de 9 años como abogado procesalista y 9 años en esta junta. ¿Es así, Johannes? Sí, 18 años en total para la Junta. Y bueno, de eso de los 18 años, 9 años de abogado especializado y actualmente ya llevo 9 años de investigador de campo. Sí. Con razón no me salían las cuentas para tan amplia experiencia. Yo decía, se ve muy joven para tanta experiencia, pero bueno, qué No, no, bueno que nos gracias. hace esa. Usted es el joven aquí, yo creo, en esta plática, señor cónsul, pero gracias. Pero bueno, Johannes, si le parece, entonces vamos a empezar. Y yo creo que sería muy bueno que nos contara a todas las personas que lo estamos escuchando, qué es la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo. Sí, por supuesto. Somos una agencia federal independiente del gobierno de los Estados Unidos que protege los derechos de los empleados del sector privado para que se unan, para que los empleados se unan con o sin una unión, o sea, un sindicato, para mejorar sus condiciones de trabajo. Muy bien. ¿Y cuál es, bueno, ya más o menos nos comentó un poquito cuál es el propósito, ¿no? De esta Junta Nacional, pero ¿nos podrías explicar un poquito más las funciones que tienen ustedes? Sí, por supuesto. La Junta Nacional de Relaciones de Trabajo fue creada por la Ley Nacional de Relaciones de Trabajo, la cual esa ley fue promulgada en los 1930, específicamente para proteger los derechos de los empleados y los empleadores, para fomentar negociaciones colectivas y para prevenir ciertas prácticas laborales y administrativas del sector privado, las cuales son comúnmente llamadas prácticas o actividades o acciones ilícitas de trabajo. Consecuentemente, la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo fue creada como una agencia federal independiente para hacer cumplir los objetivos de la ley. ¿Y qué tipo de actividades y derechos específicamente protege esta Junta Nacional de Relaciones del Trabajo? Eh, bueno, justo aquí es la parte interesante. Protegemos muchos de los derechos, ¿no? Protegemos los derechos de los empleados a participar en esfuerzos de grupo para mejorar sus sueldos y condiciones de trabajo. Le voy a dar un ejemplo. Si dos o más empleados actúan juntos, de manera conjunta, para mejorar sus condiciones de trabajo. O también podría ser si un solo empleado lleva quejas de un grupo al empleador a tratar de convencer a los compañeros de trabajo para que actúen juntos como grupo. Y mi agencia también protege los derechos de los empleados
a decidir si quieren ser representados por una unión, un sindicato, participar en negociaciones colectivas en caso de que los empleados hayan optado que un sindicato los represente. Y también mi agencia protege el derecho a que los empleados opten a no participar en ninguna de estas actividades. Esto que nos mencionas, Johannes, es pues muy interesante y además creo que es un tema que ha cobrado mucha relevancia, ¿no? A raíz de la firma del tratado del TEMEC, que han firmado Canadá, México y Estados Unidos. Creo que es un Sí. tema que, como te comento, es de mucha importancia para los trabajadores en los tres países, pero bueno, aquí en específico, en Estados Unidos, pues hay muchos trabajadores que no necesariamente son nativos de los Estados Unidos, sino que son trabajadores hispanos, como les dicen aquí, ¿no? De México y de otros países, que Sí. no saben que tienen todos estos derechos que nos estás comentando. Y que además, bueno, pues cuando nos dicen tú tienes derecho a tratar de pedir que mejoren tus condiciones de trabajo, pues de todas formas nos quedamos en blanco, ¿no? Y no sabemos cómo hacerlo. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de estas actividades que nos comentabas y de cómo los protegen ustedes? Sí, cómo no, señor cónsul. Sí, a veces cuando hablamos de proteger los derechos es terminología legal que ni yo tampoco entiendo a veces. Pero unos ejemplos más concretos son, por ejemplo, que todos los empleados tienen el derecho de hablar con uno o más compañeros de trabajo sobre sueldos y beneficios u otras condiciones de trabajo. Tienen el derecho de participar en una huelga o cualquier otro tipo de negativa concertada a trabajar. Tienen el derecho de hacer circular una petición pidiendo mejores horas o cualquier mejoría en sus condiciones de trabajo. Tienen el derecho de unirse con compañeros de trabajo para hablar directamente con el jefe, una agencia del gobierno o medios de comunicación sobre los problemas que los empleados tienen en el trabajo. Y esto sería, digo, aquí me pregunto yo si sería acertado decir que entonces la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo protege básicamente todo lo que son los derechos de petición que de manera colectiva tienen los trabajadores en sus centros de trabajo. ¿Eso es correcto? Eso es correcto, señor cónsul, sí. Y muchas veces también eh, debo hacer hincapié que muchas veces las actividades individuales de los empleados también eh, legalmente pueden ser, se pueden considerar actividades conjuntas o con actividades en grupo. Eh, Así que si uno está en duda, debe nomás ponerse en contacto con nosotros y así podemos nosotros hacer seguimiento o asesorar a las personas un poco. Claro, bueno, pues una responsabilidad bastante grande la que tienen ustedes, ¿no? Para defender los derechos de los trabajadores. Y en este sentido, no sé si nos pudiera comentar algunos ejemplos de las acciones o de las conductas que a veces tienen los empleadores y que podrían constituir una conducta ilegal o que fuera en detrimento de los derechos de los trabajadores. Sí, por supuesto, señor cónsul. Aquí le voy a dar unos ejemplos que ocurren frecuentemente y que muchas personas no saben que es ilegal que los empleadores tomen estas acciones. Aquí es donde Eh, todas las personas que nos escuchan tienen que parar la oreja para ver si están siendo víctimas de algún tipo de actitud de este tipo, ¿no? exacto, así es. Por ejemplo, es ilegal que un empleador prohíba a sus trabajadores de hablar sobre salarios o beneficios. Eh, Eso es algo muy común que deben saber los trabajadores, que siempre pueden, entre ellos, comentar acerca de sus sueldos u otras condiciones de trabajo. Es también ilegal eh, que un empleador prohíba a los empleados publicar comentarios negativos sobre el empleador o supervisores en las redes sociales. Es ilegal que un empleador prohíba la solicitud o distribución de materiales
durante las horas de trabajo o fuera de las áreas de trabajo. Otras actividades de parte del empleador también serían ilegales si el empleador las realiza en represalia a las actividades protegidas del trabajador o de los trabajadores. Por ejemplo, despedir o bajar de puesto al empleado, reducir el salario o las horas o los beneficios del empleado, transferir al empleado a otro sitio, a otro lugar, a otro puesto, ponerse en contacto con las fuerzas del orden, o sea, llamar a la policía o a las autoridades inmigratorias, eso es ilegal. Y también es ilegal de parte de un empleador imponer nuevos requisitos de documentación para que conserven sus puestos los empleados. Es ilegal que un empleador haga que las condiciones de trabajo sean menos deseables, por ejemplo, alterar o cambiar las horas de trabajo, negarle el tiempo extra a los empleados, apartar o aislar al trabajador de otros trabajadores. Y también es ilegal que un empleador amenace a los empleados con llevar a cabo cualquiera de estas cosas, de esta conducta. Claro, y la verdad es que es un poquito interesante todo esto que nos acabas de comentar, porque algunas de estas actitudes por parte de los empleadores, pues es obvio, ¿no? Es obvio que constituyen una violación, pero hay otras en las que hay como que una línea gris donde uno no se imaginaría que el trabajador, pues, está actuando en contra de nuestros derechos. Me llama mucho la atención, por ejemplo, la parte donde nos dices que el hecho de negar un tiempo extra o alterar algunos horarios de trabajo podría constituir una violación a los derechos del trabajador. Me imagino que esto obviamente se tendrá que demostrar que no es pues un requerimiento del trabajo mismo, ¿no? Que se está haciendo. Así es, siempre y cuando se trata de una represalia, esa represalia puede ser de varias formas, ¿no? La represalia puede ser un despido, que es lo que normalmente las personas no dirían, pero también la represalia podría ser algo menos grave o una actividad no tan obvia como usted dice, es simplemente reducir un poco las horas de trabajo, cambiar de lugar al empleado. Pueden haber muchas formas de represalia. Claro. Y bueno, las otras situaciones que me llaman un poco la atención son pues precisamente la de prohibir a los empleados publicar comentarios negativos sobre su empleador o los supervisores. Pues ya ves que a cada rato salen en los medios, ¿no? Que tal persona tuvo que ser despedida porque se expresó mal de su empleador, cuestiones de ese tipo, pero bueno, también las personas que nos están escuchando es bueno que sepan que esa actitud está prohibido, como también está prohibido que los amenacen, y esto es muy importante por el tipo de personas que nos están mirando, que los amenacen con contactar con las fuerzas del orden, incluyendo el ICE. Eso es muy interesante y bueno, con esto me gustaría que pasemos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿a quién protege la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo? Sí, señor cónsul, y ahí quiero resaltar que la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo protege a todos en el sentido de que no importa de ninguna manera el estado migratorio de las personas. Eso hay que resaltar, enfatizar y decirlo 5 o 10 veces, porque la ley protege a todas las personas que estén en los Estados Unidos, no importe su estado migratorio. Ahora, específicamente, bueno, la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo protege a la gran mayoría de los trabajos en el sector privado, o sea, que los empleados que no trabajan para el gobierno. En la práctica, la jurisdicción, el alcance de la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo es muy amplio, y cubre la gran mayoría de los empleadores no gubernamentales
los cuales tienen un lugar de trabajo dentro de los Estados Unidos, incluyendo, por ejemplo, entidades sin fines de lucro, organizaciones laborales y negocios sin unión o sindicato. Pero no, sí hay algunas excepciones. Ciertas categorías de empleados están excluidas de la protección de la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo. Estas categorías excluidas que no tienen protección son empleados del gobierno, incluyen a empleados del gobierno federal, empleados del gobierno estatal, empleados del condado y empleados municipales. Excluidos también de la protección de la ley de la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo, también están los contratistas independientes, los trabajadores agrícolas y los trabajadores domésticos. Aquí quiero resaltar que en muchos casos no es obvio si una persona es contratista independiente o si se le considera empleado. Y es algo que no es fácil a veces de decidir o determinar y si tiene dudas debería nomás ponerse en contacto con nosotros. Muy bien, y esa parte que menciona Johannes es, pues sí, obviamente es muy importante, como nos está comentando que la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo no puede proteger a empleados de gobierno en todos los niveles de gobierno, contratistas agrícolas domésticos, pero esto no quiere decir que estas personas no tengan derechos, simplemente que quizás la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo no podría asistirlos, pero sí podría orientarlos a dónde acudir, ¿verdad? Absolutamente. Siempre hacemos todo lo posible en, de alguna manera, ayudar a las personas a ponerse en contacto con la agencia apropiada y ¿no? Hacemos, sí, hacemos todo lo posible para orientar a las personas. Claro, que es parte del trabajo que todas las agencias que nos dedicamos a pues ayudar a las personas hacemos, ¿no? Si nosotros no tenemos la respuesta, pues obviamente tratamos de dirigirlos con quien sí la va a tener. Y en este Así es. sentido, si me permite, Johannes, le quiero hacer una invitación a la gente que nos está escuchando a que si tiene alguna duda, no nada más en cuanto a las cuestiones laborales, sino también si se quiere enterar de lo que es la actualidad migratoria, si quiere usted llamarnos a cualquier consulado porque tiene un familiar que está perdido, supo usted que cruzó hace unos días por la frontera, le perdió la huella, necesita que lo ayudemos a localizarlo o para cualquier otro servicio que podamos brindarle relacionado con las personas que están aquí en los Estados Unidos, se puede comunicar al Centro de Información y Asistencia Mexicanos. El número es el 520-623-7874. Este es un call center nacional. Usted puede llamar, no importa si el servicio que requiere no es en El Paso, sino en cualquiera de los 50 consulados que tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos. Ahora, si usted quiere llamarnos aquí directamente al Paso, pues el teléfono del Departamento de Protección es el 915-747-3234. Ahí es a donde usted nos puede llamar si tiene alguna duda, si tiene un poco de miedo de acercarse a cualquier otra agencia. Igual siempre nosotros les hacemos hincapié en que nuestros amigos de la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo, de OSHA o de cualquier otra agencia que se dedique a ayudar a los trabajadores o a los migrantes, pues obviamente son lugares seguros, son lugares en donde no vamos a estar pues viendo si usted es una persona que tiene o no su situación legal o su estatus migratorio completamente resuelto en este país. Nuestro objetivo es ayudarlo y como tal, pues en ningún momento estaríamos nosotros avisándole al ICE o cualquier otra agencia del orden que usted vino con nosotros, no, al contrario, estamos aquí para ayudarlos. Y en este sentido, Johannes, si me permite, yo sé que ya nos habló un poquito de esto hace un momento, pero ¿nos podría ampliar un poquito más la información sobre la política que la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo tiene en cuanto al estatus migratorio de los empleados? Esto, señor cónsul, y la respuesta es clara. El estatus migratorio de las personas no es relevante, no es relevante.
nosotros, los representantes de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, no les preguntaremos a los empleados nada acerca del estatus migratorio, ni de ellos, ni de otras personas, ni de familiares, ni de testigos, ni nada. Todos los empleados tienen los mismos derechos sin importar el estatus migratorio de ellos. Hasta la agencia, la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo, podrían tomar medidas legales en contra de un empleador si el empleador usa el estatus migratorio de los empleados como represalia en contra de los empleados si es que ellos ejercieron derechos que protege la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo. Y nuevamente me gustaría aquí comentar lo que nos está diciendo Johannes, porque sí, es muy importante que la gente sepa y entienda eso. Aquí en los Estados Unidos, cualquier trabajador tiene derechos, no importa su situación migratoria. No se quede callado. Si usted está siendo víctima de algún tipo de, no nada más, bueno, de discriminación, de conducta que sea ilegal en el trabajo, no se quede callado, de veras. Acuda con nuestros amigos de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, acuda al consulado, acuda con cualquiera de las autoridades que le estamos indicando que estaremos ahí pues para tratar de ayudarlos. Johannes, en este punto me gustaría mucho preguntarle, ¿dónde se ubica la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo? ¿Tienen alguna sede aquí en Texas, en El Paso? ¿Dónde están ustedes? Sí, bueno, desafortunadamente ya no tenemos una oficina en El Paso. Hace unos 15 años creo que, o 20 años seríamos la oficina, pero sí tenemos muchas oficinas en todas partes de los Estados Unidos. La sede se ubica en Washington, D.C., pero como le digo, tenemos más de 26 oficinas en todas las partes de los Estados Unidos. Debido a la pandemia del COVID, actualmente las oficinas están cerradas al público para visitas personales, pero sí atendemos al público por teléfono y sí estamos siguiendo adelante con todas nuestras actividades normales. Lo único que no se puede hacer por el momento debido a la pandemia son las consultas personales, ¿ya? Debería llamarnos al 1-844-762-NLRB o consultar la página web de la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo www.nlrb.gov. En la página web de nuestra agencia se encuentran las direcciones de todas nuestras oficinas en los Estados Unidos. En cuanto a cualquier investigación o caso que se originen en El Paso, nuestro personal en las oficinas de Albuquerque, Phoenix o Las Vegas se van a encargar de investigar esos casos. Muy bien. Y antes de seguir con la siguiente pregunta, Johannes, tenemos una pregunta de la señorita Karina Medrano, a quien le agradecemos siempre que nos esté siguiendo, y nos dice, ¿dónde y cómo se puede reportar este tipo de abusos? Bueno, eso nos lo acaba de contestar, pero después nos pregunta si hay algún tiempo límite para hacerlo, para presentar alguna denuncia con ustedes. Sí, por supuesto, me adelanto una pregunta para una respuesta para contestar. El tiempo límite es de 6 meses. Obligatoriamente tiene que presentar el cargo con nuestra agencia no más de 6 meses después de la presunta conducta ilegal. Entonces, el tiempo límite es de 6 meses. Si pasan más de 6 meses, ya no, mi agencia no puede hacer nada. Pero no está todo perdido, ¿sí? Bueno, con nuestra agencia ya no se podría reclamar ya no se podría presentar el cargo. Así que ese tiempo límite es muy importante, el de 6 meses. ¿Ya? Ahora, es posible, por ejemplo, que la persona no se haya dado cuenta que llevó a cabo una actividad ilegal. Pero
de todos modos, a partir de que la persona sepa que se haya cometido esa actividad ilegal, son 6 meses que tiene para presentar el cargo, nada más. Ahí lo tienen, entonces no dejen pasar mucho tiempo, son solamente 6 meses. Podría escucharse como que es mucho tiempo, pero no lo es, así que si usted está siendo o fue víctima de alguna actividad ilegal o de alguna actitud ilegal por parte de su empleador, pues ya sabe, comuníquese con nuestros amigos de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, no deje pasar mucho tiempo, solamente tiene 6 meses para hacerlo. La siguiente pregunta que tenemos por acá, si usted cree que un empleador o un sindicato ha violado los derechos que hace cumplir la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, ¿cómo se presenta un cargo en contra del empleador o el sindicato ante la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo? Muy bien, señor cónsul, y la respuesta es, en este sentido, es fácil. Debe llamarnos a la siguiente línea telefónica 1-844-762-NLRB. Tenemos personal que habla español y otros idiomas. Eh, si no le contestamos de inmediato, puede dejar un recado y tenemos oficiales de información que todos los días devuelven las llamadas. Esa es la manera más fácil de presentar el cargo. Ahora, si usted desea, también puede presentar el cargo directamente mediante la página web de la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo, y esa página web es www.nlrb.gov. Quiero aclarar, señor cónsul, que el límite de 6 meses, no, ese límite aplica a la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo. Para otras agencias o para demandas particulares, frecuentemente hay otros límites. Muy bien. Bueno, y eso va un poquito con la pregunta que nos está haciendo la señora Leticia Martínez, que nos escribe desde Nuevo México y nos pregunta precisamente eso, ¿los 6 meses es igual en todos los estados, por ejemplo en Texas y Nuevo México? Sí, debido a que la agencia es una agencia a nivel nacional del gobierno federal de los Estados Unidos, sí, ese es el límite, es igual, no importe dónde. Un plazo fatal para todos los estados de la Unión Americana. 6 meses, así que recuerda, comuníquese con nuestros amigos de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo antes de que se cumplan 6 meses de que usted fue víctima de alguna pues conducta de este tipo, ¿no? Y en este sentido, Johannes, ¿qué se necesita saber antes de presentar un cargo? Sí, señor cónsul, se necesita, bueno, deberían saber las personas que eh, presentar un cargo es gratis. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios de abogado o nada. Es totalmente gratis. Todo el procedimiento es gratis. Usted no paga nada. Eh, como expliqué al público, la manera más fácil de presentar el cargo es llamarnos por teléfono. Pero si usted prefiere, también lo puede hacer mediante la página web de la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo. Claro que debe saber que tiene que presentar el cargo no más de 6 meses después de la presunta conducta ilegal. No es necesario tener abogado. Eh, no podemos trabajar con usted directamente. Eh, Debe saber que cuando nos llama, nosotros estamos capacitados para ayudarles a rellenar el cargo correctamente. No es que solamente anotamos su nombre y número de teléfono y le enviamos no, un papel, un formulario por correo. No, le ayudamos cómo hacerlo por teléfono, cómo rellenar el cargo correctamente. Y también debe saber el público que tenemos traductores disponibles para personas que no hablen inglés. Tenemos personal que habla español, también que hablan chino y otros idiomas.
Y esto que nos comenta, sobre todo los últimos dos puntos, a mí se me hacen muy, muy interesantes porque, bueno, como hemos venido platicando muchas veces, la gente pues tiene miedo de acercarse con una agencia como la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, incluso con el Consulado de México. Pero además de ese miedo, muchas veces tienen la duda, ¿no? De decir, oye, ¿y va a haber alguien que me pueda atender en mi idioma? Entonces ahí lo tienen, en la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo sí van a tener personal capacitado que pueda expresarse, por lo menos en español y en chino, como nos está Sí, comentando por lo este. menos en esos dos. Así es, nuestro buen amigo Johannes Lauteborn. Mm. Y otra cuestión que me llamó mucho la atención es que nos comentas que incluso ustedes tienen por ahí personal que los ayuda a rellenar todo lo que vendría siendo el papel de manera correcta, lo cual pues obviamente es muy bueno porque parece que no, pero a veces llenar una forma es muy complicado para las personas y si no tenemos quien nos guíe, pues eso podría llegar a ser la diferencia entre tener un caso exitoso o no, ¿correcto? Así es correcto, sí, muchas veces es así. Y sí han sucedido ocasiones en las que hemos tenido que desestimar casos porque simplemente no se rellenó el cargo correctamente y a veces hasta llega a un juicio y el juez pues desestima el caso. O sea, es muy importante rellenar correctamente todo el papeleo inicialmente. Y esto lo pueden hacer, pues, como estamos comentando, si ustedes se acercan con nuestros amigos de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, le exponen su caso, les dicen, ¿saben qué? Ayúdenme a llenar este formulario, esta forma, esta queja. Y entonces, pues sí, ya tienen ustedes la seguridad de que por lo menos su queja va a llegar a no sé si es una corte o una junta, Johannes, pero bueno, llegará al juez que vea la causa, pues con los datos correctos y como deben ser. Así es, así es. Ahora, ¿cuánto tiempo se demoran? Me imagino que, bueno, son investigaciones lo que hacen ustedes, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo Sí. se demoran en un caso? Bueno, se demoran entre 7 a 14 semanas para completar la investigación. A veces, eh, a veces se puede demorar mucho más el caso, eh, depende del tipo de caso. eh, durante la, durante la investigación, muchas veces los cargos son resueltos por las partes, son retirados por la parte demandante o son desestimados por el director regional. Y, señor cónsul, aquí le puedo comentar un poquito más de cómo funcionan las investigaciones. Eh, o sea, una vez que una persona presente el cargo, agentes de mi agencia obtienen las pruebas, la evidencia, y esto generalmente incluye tomar las declaraciones juradas de las partes y de los testigos. Eh, si encontramos suficientes pruebas que apoyen al cargo, eh, la agencia animaría a las partes a que lleguen a un acuerdo para resolver el caso. Pero eh, si el empleador o un sindicato en algunos casos no se pone de acuerdo en resolver el caso, o simplemente no se puede resolver el caso, mi agencia presentaría una demanda en contra del empleador o del sindicato. Y si no se llega a un acuerdo, esta demanda eh, resultaría en que se llevará a cabo un juicio en contra del empleador o del sindicato, ¿no? De la parte demandada, ante un juez de ley administrativa de la agencia. Y vuelvo a repetir que mi agencia no recaba información ni pregunta nada acerca del estado migratorio de los empleados o de los testigos. Es muy bueno saberlo y muy bueno que sí nos haga hincapié en esta cuestión del estatus migratorio, que es lo que muchas veces previene a las personas de acercarse, como comentaba, pues no nada más con ustedes, sino incluso con nosotros o con otras agencias que pueden ayudarlos a pues hacer valer sus derechos, ¿no? No solamente los laborales, sino todo tipo de derechos. Ahora,
obviamente cuando alguien se acerca, cuando alguien ya venció ese miedo, ¿no? De acercarse con ustedes, se llevó a cabo todo este procedimiento que nos está comentando. Eh, ¿Qué puede esperar una persona? ¿Qué es lo que yo puedo recibir? ¿Puedo de alguna manera esperar que me reinstalen en mi trabajo, que me den una compensación económica? ¿Qué es lo que yo puedo esperar una vez que se ha iniciado este procedimiento y han fallado a mi favor? Eh, sí, bueno, principalmente el recurso, la compensación es la reincorporación a su puesto. Si usted ha sido despedido, podemos reintegrarle a su puesto y también eh, eh, obligarle al empleador que pague de manera retroactiva eh, lo que el empleado habría ganado si el empleador no lo hubiera despedido. En casos de despido se trata de estas dos maneras de compensación, ¿no? Reincorporación al puesto y pago retroactivo. También otro punto importante, otro recurso es un recurso informativo, eh, tales como la colocación de un aviso de parte del empleador y ese aviso promete que el empleador no violará los derechos que hace cumplir la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo. Y ese aviso tiene que permanecer en el sitio de trabajo 60 días seguidos. A ver, Johannes, sabe que ahora que nos estaba comentando todo esto, me quedé pensando, me imagino que habrán tenido algunos casos en los que yo como trabajador denuncié a mi empleador o a mi sindicato, pero yo no quiero ser reinstalado porque quizás las relaciones quedan ahí un poco ríspidas y lo que menos quiero es volver a ver a la persona que violentó mis derechos. ¿Hay alguna alternativa a eso? Sí, por supuesto. Esos recursos, el recurso de reintegración, reincorporación es voluntario. Siempre es si el empleado lo desea. Si el empleado prefiere no reintegrarse a su puesto, no hay ningún problema. En muchos casos, eso facilita la resolución del caso, ¿no? Pero es totalmente según la voluntad del ¿Y hay alguna compensación alternativa o simplemente si la persona no quiere, no se le reinstala, pero no se le compensa? ¿Cómo es? Eh, eso depende de las negociaciones entre el empleador, el empleado y mi agencia. Ok. Eh, a veces se consiguen, otras veces no, depende, pero de todos modos, sí, obligatoriamente tendría que pagar el empleador el pago retroactivo. Bueno, pues como dicen en México y en muchos otros lugares, pues más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Sí, así es. Ah. Pero bueno, y bueno, la siguiente pregunta que tenemos por acá es, ¿trabajan ustedes con alguna otra agencia del gobierno de los Estados Unidos? Eh, Señor cónsul, en general no, pero hay excepciones. Y quiero aclarar aquí al principio que eh, nosotros no preguntamos nada del estatus migratorio de los empleados o de los testigos, pero aún si por algún motivo las personas voluntariamente nos hagan saber de su estatus migratorio, esa información permanece confidencial. Nosotros no la compartimos con ICE o con Homeland Security o con ninguna agencia. ¿Ya? Eso quiero que quede claro. Eh, bueno, la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo es una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos. No somos parte de otras agencias federales que hacen cumplir otras leyes federales, como por ejemplo, voy a mencionar aquí las siglas de algunas otras agencias, la agencia OSHA, que hace cumplir los reglamentos de seguridad en el lugar de trabajo, la agencia del Departamento Laboral de los Estados Unidos, WHD, Wage and Hour Division,
que hace cumplir algunos de los reglamentos de los salarios y de los horarios de los empleados, o la agencia EEOC, Equal Employment Opportunity Commission, que hace cumplir varias de las leyes antidiscriminatorias. Muy importante, no somos parte de ninguna de las otras agencias que manejan las cuestiones de inmigración, como ICE o de DHS. Sí debo decir que en algunos casos, aunque son muy pocos estos casos, mi agencia sí ha intervenido a favor del empleado. Por ejemplo, si el empleado testigo que está involucrado en uno de nuestros cargos está siguiendo un trámite para conseguir una visa, un visado U, que es una categoría especial de visas, con una de las agencias de inmigración, la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo sí ha intervenido en algunos casos para ayudar al empleado. Entonces, en general, no trabajamos con otras agencias, pero las veces que sí trabajamos con ellas es siempre para apoyar al empleado. Claro, en beneficio de todos los trabajadores. Sí. Bueno, Johannes, estamos a punto de terminar. Dicen por ahí que el tiempo es un tirano, ya se nos fue rapidísimo todo esto. La verdad es que la información que nos ha proporcionado es información muy importante, información valiosa que todos los trabajadores deben de tener siempre a la mano, así como también deben de tener, pues obviamente los datos para poder comunicarse con ustedes. ¿Nos podría repetir cómo le hacen para ponerse en contacto con la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo? Si nos puede proporcionar teléfono, sitio web, dirección, todos los datos que usted nos pueda proporcionar, que nunca están por demás, por favor. Sí, la manera más fácil de ponerse en contacto con nosotros y para que usted hable con una persona de mi agencia es llamar al número de teléfono a cobro revertido, que es 1-844-762-NLRB, B de burro, ¿ya? O también puede encontrar información en nuestra página de la internet. Esa dirección es www.nlrb.gov. Todas las llamadas, las conversaciones son confidenciales. Muy bien, y antes de despedirnos, pues les quiero recordar que toda esta semana para nosotros es la 13ª semana de derechos laborales. Como les comentaba, es un esfuerzo que estamos llevando a cabo los 50 consulados de México aquí en los Estados Unidos. Estén al pendiente de nuestras redes sociales, tenemos un montón de actividades, vamos a seguir hablando de, por ejemplo, el empleo estacional, los trabajadores agrícolas, un poquito de lo que son las caídas en la construcción. Vamos a seguir hablando de cuáles han sido las afectaciones que han tenido pues, los empleados con motivo de la pandemia del COVID-19 y cuáles son los recursos que se han puesto a disposición de todos pues para poder pasar esta pandemia con un poquito menos de apuro económico. Vamos a estar hablando de visas de trabajo, de golpes y accidentes en general, ¿no? Vamos a estar hablando de trata laboral, en fin. Tenemos muchísimas actividades todavía. Realmente los invito a que sigan siguiendo nuestras transmisiones, nuestras pláticas. Tenemos muchas pláticas presenciales todos los días aquí en el consulado a las 10 de la mañana. Estaremos por ahí en un par de escuelas y universidades con estas pláticas. Así que bueno, estamos tratando de poner toda la información disponible o toda la información que tenemos a su disposición para que sepan y conozcan sus derechos. Por mi parte, no me queda nada más que agradecer a Johannes Lauteborn, representante de la Junta Nacional de Relaciones de Trabajo, por haber estado con nosotros y por habernos pues, compartido toda esta información que es de gran valía para toda la comunidad de trabajadores aquí en los Estados Unidos. Johannes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor cónsul, que usted y todo el público tenga buenas tardes. Y por supuesto, pues también agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales.
Les comentaba en Facebook, estamos como Consulado General de México en El Paso, en Twitter estamos como @Consulmex El Paso, en Instagram como Consulmex-El Paso, y en YouTube, pues métase ahí a YouTube, le pone Consulado General de México en El Paso, Texas, y ahí le va a salir pues nuestra página con todos los videos, no nada más de esto, sino de todas las actividades que llevamos en el departamento de protección, de comunidades, en fin, tienen un montón de recursos ahí para tratar de resolver sus dudas, y si no, pues ya saben, llámenos. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que tus derechos laborales nos importan con o sin pandemia. Muchísimas gracias, hasta la próxima.